Ya hicimos en realidad todo lo que nos pidieron aquí en el enunciado. Voy a recuperar el ejercicio para, pues, recordar hasta dónde llegamos. A ver, aquí tenemos, ya funciona, pues nos pidieron el promedio de 3 IMC, de 3 personas, y luego el promedio de cada uno de los, del peso, de la estatura y del IMC. Entonces lo ejecutamos y aquí quedaría así, ¿verdad? Bueno, entonces ahora aunque el enunciado no lo dice, pero vamos a calcular, porque el usuario sí lo pidió después del enunciado, vamos a calcular o vamos a determinar cuál es la persona que tiene el menor IMC de las tres, ¿sí? Eh, entonces nos pidió que en algún lugar pongamos una etiqueta y que diga aquí, la persona con menor IMC es, y le pongamos el nombre de la persona. Entonces, aunque aquí se ve, ¿verdad? Pero quiere resaltar. Entonces, vamos a agregar una etiqueta aquí que va a decir persona con menor IMC. Dejen hacerla más grande la letra. Vamos a hacerla 18. Y voy a agregar otra etiqueta en donde va a ir el nombre. Entonces, otra etiqueta aquí. Pero esta sí le voy a cambiar el color de fondo. Tal vez, bueno, el color de fondo, vamos a ponerle un azul. Un color claro para que no tape los números. Y luego la fuente la voy a poner a 24. Y hay que activar el opaco para que muestre el color. Bueno, y aquí en esta etiqueta va a ir el nombre de esa persona. Bien, de esas dos etiquetas que agregamos, pues la única que le voy a cambiar el nombre es a la segunda porque pues aquí es donde va a ir en tiempo de ejecución, va a cambiar el texto con el nombre de la persona. Entonces a este le voy a poner J. Leib menor. Bueno, entonces ahora vamos a determinar cuál es el menor. Eso va a ser al final del calcular. Aquí ya tenemos todos los cálculos que muestra. Bueno, aquí vamos a persona con el IMC menor. ¿Sí? Bueno, acuérdense que tenemos 3 objetos de la clase persona. Y son objetos que están creados. Existen los objetos porque tienen la palabra new. Cuando nosotros ponemos el nombre de un objeto, o sea, la clase y el nombre de un objeto, pero no le damos un new, ese objeto no existe, nada más tiene nombre. Es lo que ocurre acá con todos estos componentes. En este punto dijimos que estos son objetos que todavía no existen. Nada más es el nombre de la clase y el nombre del objeto. Y hasta que se ejecuta un método que se llama initComponents, es cuando se crean todos estos objetos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algo similar. Voy a indicar con un nombre de persona, un nombre de objeto más bien. Le voy a poner persona y voy a guardar la que tenga la menor IMC, pero todavía no sé cuál es. No sé no estoy creando un nuevo objeto, si se fijan. Nada más estoy poniendo el nombre de un objeto. Acá, persona 3, por ejemplo, aquí sí estoy creando un objeto. Aquí no lo estoy creando. Bueno, entonces, ¿y por qué no lo creo? Porque ese nombre nada más lo voy a usar para guardar el objeto que tenga el menor IMC. Pues vamos a preguntar aquí, si persona 1, andamos buscando el que tenga el menor IMC, es menor que persona 2, vamos a comparar las tres, ¿verdad? Persona 2. Entonces, ahorita nos va a marcar error, luego vemos por qué.
Entonces dice, si persona uno es menor que persona 2, ¿cuál persona ya no sería la menor? La 2, ¿va? Si persona uno es menor que persona 2 ya no fue la menor. Entonces ya todo quedaría entre persona uno y persona 3. Entonces aquí le aprendí un if anidado. Si persona uno es menor que persona 3. Y esto también puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, ¿cuál es el menor? Persona uno. Persona uno es igual, no, al revés. Menor es igual a persona uno. ¿Eh? Pero si esto segundo es falso, entonces ¿cuál es el menor? La persona 3. Lo bueno es que nada más son 3. Ahora, el else del primer if. Si el primer if fue verdadero, entonces persona 2 ya no es el menor. Pero si es falso, ¿cuál es el que ya no es el menor? Si esto fuera falso, la persona uno ya no sería la menor. Entonces, si esto es falso, persona uno queda fuera. Ya todo quedaría entre persona 2 y persona 3. Persona 2 es menor que persona 3. Es una forma de determinar, no es la única. Y bueno, esto también puede ser falso o verdadero. Si es verdadero, ¿quién es el menor? Pues, me salí. ¿Cuál será el menor? La persona, a ver, la 2, ¿no? Porque aquí, como esto fue falso, la uno queda fuera. Y todo está entre 2 y 3. Si esto es verdadero, pues la menor es la 2. Y si es falso, la persona 3. Ok. Si ustedes se fijan, no importa cuál sea verdadero y cuál falso, en todos los casos, menor va a tener asignado un objeto. Pero menor no es un nuevo objeto. Menor es igual a persona 3. Muy bien, entonces, insisto, menor no es un nuevo objeto. Menor es simplemente un nombre en donde vamos a guardar el que es menor. Bueno, ahora sí nos vamos a los errores. ¿Por qué marcar error? Dice que el operador binario menor que no se puede aplicar al tipo persona, porque tiene varios elementos, ¿verdad? Ahí no sabemos si está preguntando por la estatura o el peso, o inclusive por el nombre, si se quiere hacer un orden alfabético. Entonces, por esa razón, precisamente, bueno, digamos, ahí podríamos justificar por qué no funciona el operador menor que, y lo vamos a poner aquí. Los operadores de relación mayor que, menor que, mayor o igual que, y menor o igual que, no pueden comparar objetos. ¿Sí? No, o sea, no se pueden comparar de esa manera. Hay, por ejemplo, en lenguajes como C Sharp, donde existe una estructura, un artificio para poder utilizar esos operadores para objetos. Estos para tipos primitivos, pues siempre los hemos usado. Ok, bueno. ¿Y por qué no incluirlos el igual, igual y el diferente? Acuérdense que son 6 operadores de relación. Esos 4 que están ahí, más el igual y el diferente. Entonces, los operadores, bueno, aquí le pondríamos que marca error, ¿verdad? Como ya lo vimos, que nos marca error. Los operadores igual y diferente sí se pueden aplicar a objetos, pero no comparan contenido de los mismos, sino sus direcciones.
que de poco nos sirve. Para la mayoría de los casos, de poco nos va a servir eso. Entonces, si por ejemplo yo aquí le pusiera un igual igual, ya no me marca error. Pero ahí tal vez lo que yo quisiera averiguar es si la persona uno es igual que la persona 2, o sea, si es gemelo, ¿verdad? Por ejemplo, por decir. En realidad yo no estoy así, si utilizo el igual igual, no estoy preguntando eso. Estoy preguntando si la persona uno es la misma que la persona 2, si es el mismo objeto. ¿El mismo qué? No, no, el mismo objeto, el mismo objeto. Sí, claro, deben ser de la misma clase. Ahí lo que está preguntando no es si son iguales persona 1 y persona 2. Está preguntando si es el mismo objeto. Bueno, entonces, por eso el igual igual y el diferente, pues tampoco nos sirven de mucho, aunque sí, aunque no marque error, porque ya vimos que no marca error. Muy bien, entonces aquí sería menor, ¿verdad? Tenemos que recurrir a un, como dijeron ahorita, es que no puede comparar porque no sabe, pues son tres datos los que tiene cada persona y no sabemos qué es lo que está. Ahí no le estamos diciendo que compare y no me va a adivinar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que queremos comparar de cada persona? El IMC. Entonces, el IMC lo podemos extraer a través de, de un método. ¿Y qué tipo de dato me regresa el método? Doble, que es primitivo. Entonces, esos ya los puedo comparar con el menor que porque son datos primitivos. Índice. Si yo quiero comparar su peso, su estatura, pues aquí le pongo get peso o get estatura. Entonces, en cada objeto tengo que ponerle eso. Índice. Ya no me marca error porque lo que está comparando no son objetos, son dobles. Entonces aquí sería índice de masa corporal. Luego acá, pues también. Entonces recuerden, los objetos no se pueden comparar así como los primitivos. Los primitivos nada más tienen un dato, índice de... Entonces, cuando ya hicimos las comparaciones, tiene que en alguno de de las cuatro opciones se va a guardar un objeto que sí existe en una referencia, en un nombre que nomás tiene nombre. Menor no es un objeto todavía. Acá no es que esté creando un objeto, se le está asignando un objeto que ya existe. Bueno, entonces la idea es que cuando ya salga estas comparaciones, yo traigo en la variable menor, traigo a la persona que tiene el menor IMC y ya de esa persona puedo extraer su nombre, cualquier dato de esa persona a través de sus métodos get o sus cálculos. Entonces vamos a decirle jtext, no es jlate, jlate menor, vamos a poner un texto del el menor, vamos a extraer, ¿qué nos interesa poner ahí? Sí, ahí ya está el menor. Pero del menor que quiero. La etiqueta que debe decir. Aquí. Persona con menor IMC. ¿Qué me va a poner aquí? El nombre de la persona. Entonces aquí le pondríamos. Este es una etiqueta, ¿no? Punto get nombre. Yo puedo extraer cualquier dato del menor, no solo el nombre, pero aquí me están pidiendo el nombre. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ejecutar aquí. Le diríamos aleatorios calcular. Y dice aquí que el menor es Ulises Gómez, sí, sí es cierto, ¿va? A ver, otra vez, aleatorios, calcular. Otro Ulises, aleatorios, calcular. Juan Mata. Hasta ahorita han sido los últimos, ¿no? María González, que ya que es la segunda. Me debe poner aquí el nombre de quien tenga el menor IMC, porque es lo que estamos comparando. Ahora, fíjense, voy a quitar esto, ¿sí? Se supone que ya está funcionando lo que me pidieron. Vamos a suponer que yo quiero ponerle el nombre antes de comparar aquí. Este lo voy a pegar acá. Nada más a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que me dice? Que la variable menor no ha sido inicializada. Porque menor aquí es una variable, nada más es un nombre de objeto, no es un objeto. Es el puro nombre.
¿Por qué acá no me marca error? Porque ya se dio cuenta el compilador que cuando pasa estas estructuras, estas preguntas, la variable menor va a tomar un valor, sí o sí. O sea, no importa lo que pase, lo que sea verdadero o falso, en algún punto va a tomar un valor y por eso aquí ya me lo está poniendo. Acá, pues me dice, no, es que aquí menor todavía no tiene ningún objeto. No es lo mismo que persona, si yo aquí le digo persona 1, por ejemplo, ahí no me dice nada, porque dice, no, es que persona 1 ya existe, es un objeto. Aquí está el new de persona 1, ¿ah? Pero de menor no hay ningún new. A ver, entonces, le podemos poner un valor inicial a un objeto. ¿Cuál es el valor por default de un objeto que no existe? Pues es nulo. ¿Así? No es cero, ¿ah? Porque no es un entero o no es una cadena. No le voy a poner una cadena nula, le voy a poner null. Bueno, entonces aquí, cuando lo ejecutemos, vamos a ver qué va a suceder. Aleatorios y calcular. Y me va a lanzar una excepción. Una excepción que se llama como null pointer exception. Bueno, todas las excepciones terminan con la palabra exception. Entonces, ¿qué quiere decir null pointer? Así traducido. Un punto nulo. Aquí en este caso es un puntero nulo. Un apuntador nulo. Bueno, esto espero que no, pero muy seguido nos va a salir. Null pointer. Un null pointer quiere decir que estamos queriendo usar un objeto que no existe. Que ya tiene nombre, pero no existe. Es como les decía el ejemplo. Alguien dice, yo voy a tener un hijo que se llame Luis. Pero si el hijo no está, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Nomás sabemos que se va a llamar Luis. Aquí sabemos que el objeto se llama menor, pero no tenemos el objeto. ¿Por qué acá no marca error? Ah, pues porque aquí menor ya se le asignó un objeto, no se creó uno nuevo, se le asignó uno que ya estaba, pero ya tiene asignado un objeto, ¿sí? Bueno, eso va a ser bien importante que lo entendamos. Ahorita aquí, pues obviamente este no va, ¿ah? Sino hasta que sabemos cuál es el menor, ya lo pusimos. Bueno, voy a explicar un poquito más a fondo esto porque es muy importante entenderlo. Nos evitaría muchas dudas, muchas confusiones. Entonces me voy para acá, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a poner que yo tengo en memoria, esta es la memoria, ¿sí? Y vamos a declarar aquí un, una variable de tipo primitivo. Por ejemplo, doble. Doble x es igual a 8.7. Y vamos a ver qué ocurre en memoria acá. Esta es la memoria. Ah, esto quiere decir que se declaró una variable que se llama x y apunta a un lugar de la memoria donde está guardado el 8.7. ¿Así? Normal, ¿verdad? Luego, vamos a poner que yo escribo aquí otra variable. Y es igual a 9.3. Menos 9.3. ¿Sí? ¿Qué sucede acá en memoria? Pues que tenemos una variable que se llama y que acá va a tener un dato de menos 9.3. A ver, aquí. Menos 9.3. ¿Sí? ¿Y qué sucedería si hacemos algo como esto? Doble z es igual a x. ¿Qué pasaría en memoria? Z ocuparía un nuevo lugar de memoria. ¿Sí? Cuando es primitivo, sí. Z es una copia de x. Aquí sería z. ¿Y cuánto traería z aquí? 8.7. 8.7, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos decir que, vamos a ponerle por aquí, z sí es una copia de x. Ahora vamos a intentar hacer eso con objetos. Lo voy a poner más hacia abajo. Por aquí tengo un objeto, María. Lo voy a poner aquí. Este está en mi imaginación, todavía no está en memoria. Entonces vamos a crear este objeto, ¿sí? Aquí sería persona María es igual a new persona. Esto ya lo tenemos en la clase. Y le pasaríamos los datos que están ahí sería María López.
Y luego, ¿qué más aquí? Le pasaremos su peso, 56.8, y su estatura, 1.62. Bueno, cuando nosotros hagamos esto, ¿qué sucede en memoria? Pues como está el new lo que hace es reservar la memoria para poner ahí el objeto. Y ahí pone el objeto. Ahí quedó el objeto, ¿sí? Bueno, vamos a crear un segundo objeto. Aquí está, Pedro. ¿Cómo lo crearíamos, Pedro? Le diríamos, persona Pedro es igual a new persona y le pasaremos los datos de ese objeto. Sería Pedro Pérez. Luego 73.2 y 1.74. ¿Qué pasaría en memoria? Pues que en memoria se crea el espacio para poner al objeto. Y ahí se pone Pedro. Ahí, ¿sí? Bueno, estoy haciendo algo similar a lo que hice con los primitivos. Estos son primitivos, estos no. ¿Qué pasa si yo hago algo como esto? Persona, María 2 es igual a María. O bueno, le voy a poner Mari. Estoy haciendo lo mismo que acá, ¿eh? A ver, Juan, se oye mucha plática. La pregunta es, ¿se crea un nuevo lugar de memoria para esto? En primitivo sí. Z fue una copia de X, se creó un lugar en memoria, ahí está. Pero ¿qué pasa cuando son objetos? No crea una nueva memoria. Entonces, fíjense, aquí sí se creó un objeto y entonces María es un nombre que está apuntando al objeto que está en esa posición. Y luego aquí Pedro está apuntando a un objeto que está en esa posición. ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí? Cuando le digo Mari es igual a María. No está creando un nuevo objeto. Este no es una copia, ¿sí? Mari no es una copia de María. Mari y María son el mismo objeto. Entonces, cuando hacemos esto, a María la puedo reconocer como María o como Mari. No crea un nuevo espacio en memoria. Cuando nada más ponemos, vamos a suponer que yo ponga aquí si yo pongo aquí eh, persona y luego pongo Peter, ¿sí? Si lo dejo así, ¿a dónde apunta Peter? A ningún lado. Peter no apunta a ningún lado. Es, y es cuando el objeto, es que Peter no existe como objeto, existe como nombre nada más. Mari existe como nombre, pero también como objeto, pero es el mismo que María. Entonces, si a Mari se le cambia algo, a María también. Si yo le cambio algo a Mari y lo puedo obtener por María. Es que miren, y acuérdense que todo esto trabaja como el mundo real. A ver, yo sé que a ustedes y a todos, incluyéndome, no los conocen igual en todos lados, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, a mí, en mi casa no me conocen, bueno, aquí cómo me conocen, aquí en la escuela. Como Ciseña, ¿va? Profe Ciseña. Ok, ese es, y luego, ¿en mi casa me dirán profe Ciseña? No creo, ¿va? A lo mejor el señor o el papá o tío, no sé. Y si voy con los amigos, a lo mejor tampoco me dicen ciseña, pero soy la misma persona, soy el mismo objeto. Entonces, a cada uno de nosotros nos pueden conocer de diferentes formas. O simplemente cuando vamos a un lugar, que decimos, vamos a galerías. A lo mejor alguien no le dice galerías, le dice mall. O a lo mejor alguien le dice al centro comercial, pero es el mismo objeto. Entonces, un objeto puede ser conocido por varios nombres. Por eso, estrictamente hablando, María, Pedro y Mari no son objetos, son nombres de objetos. ¿Sí?
Y a eso se le llama referencia. Una referencia. Entonces, cuando un objeto es creado en memoria, le aparta memoria cuando aparece el new. Ok, entonces cuando yo puse algo como esto, persona menor, ¿sí? Persona menor. ¿A dónde apunta menor? A ningún lado. Pero cuando más abajo, por acá, en las comparaciones, salió menor es igual a persona 2, por ejemplo. Entonces, la persona 2, digamos que nació con ese nombre, también se puede acceder a través de menor. ¿Eh? Bueno, ok. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta porque a veces creemos que es un objeto y realmente es el mismo objeto pero con otro nombre. Bueno, entonces vamos a suponer que yo quiero obtener una copia de María, bueno, de Pedro. A ver, vamos a ponerle por aquí. Obteniendo una copia del objeto Pedro. ¿Sí? Ya dijimos, por ejemplo, si hago algo como esto, persona Peter es igual a Pedro, ya vimos que esto no es una copia. ¿Sí? Por eso lo voy a poner comentado. ¿Así? ¿Cómo obtendríamos? Me pueden preguntar, como me dijo el otro, alguien del otro grupo, ¿y para qué quisiéramos una copia de un objeto? Digo, bueno, es que muchos conceptos ahorita los estamos entendiendo, pero tal vez no le hemos visto una aplicación, los vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, esto ya vimos que no saca una copia, ¿verdad? Por eso lo puse comentado. La única forma en que yo puedo sacar una copia de un objeto es creando otro objeto y pasándole al nuevo objeto los datos que tenía el anterior. ¿Sí? Entonces, yo lo haría de esta manera. Primero, creamos un nuevo objeto. Lo tenemos que crear para que ocupe otro lugar en memoria. Entonces le diríamos persona Peter es igual a new. Lo voy a crear con el constructor de default. Así quedaría. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo voy a poner por acá, ¿sí? A ver, aquí está el objeto. Este ya no se llama Pedro, se llama Peter. Y lo voy a poner más para abajo. Para que me deje maniobrar. Ahí. Este ya se llama Peter. ¿Sí? Pero ¿qué datos trae en este momento Peter? Estamos usando el constructor de default. Trae aquí no identificado. Y luego aquí trae un 0. Un 0. Y un 0. Todavía no es una copia, ¿verdad? También trae un 0. Entonces, Peter lo ubicamos aquí. Es un nuevo objeto. Le podemos cambiar el color, ¿no? Ahorita ve. Si le cambio el color. Ahí está. Otro color, ¿sí? Bueno, este está apuntado por Peter. Pero no es una copia todavía. Para que fuera una copia, tendríamos que copiar los datos de Pedro al objeto Peter. Entonces, vamos a hacer. Copiamos los datos de Pedro a Peter. ¿Cómo los vamos a copiar? Con el get y con el set. Con el get obtenemos de Pedro y con el set se los ponemos a Peter. ¿Sí? Entonces le pondremos Peter.setNombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a Peter? El mismo de Pedro. Entonces le diría Pedro.getNombre. Así. Y luego le diríamos Peter. Cuando hago esto, cuando se ejecute, aquí ¿qué va a decir? Pedro Pérez. Y luego, cuando hacemos esto, set, ¿qué es? Peso. Se lo vamos a pedir a Pedro. Pedro
punto get peso. Y entonces acá este 73.2 se va a copiar. Con el get se lo pido a Pedro, con el set se lo pongo a Peter. Entonces aquí sería, ¿cuánto? 73.2. Si lo dejo así, pues la estatura se va a quedar en cero. Pero la idea es copiar todo, ¿verdad? Entonces aquí le diría que Peter.set estatura. Vamos a pedirle a Pedro que nos diga cuál es su estatura. Así queda. Y entonces ya cuando se ejecuta esto, este 1.74 viene a pasar acá. Ahora sí, Peter sí es una copia de Pedro. Ok. Ahora, esto está bien, sí funciona. Pero ¿qué tal si son un montón de atributos? Y luego a la hora de estar con el get y el set se me pasa alguno. Y yo quiero sacar una copia. Entonces hay, como les digo, ahorita no, tal vez no se vea tanto la necesidad de sacar una copia de un objeto, pero en algún momento se va a requerir. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer que la misma clase se encargara de sacar una copia? Vamos a hacer un, entonces me regreso acá y me voy a abrir la clase persona y la vamos a agregar otro constructor que se va a llamar constructor de copia precisamente. Aquí, constructores, tenemos el de default y tenemos el parametrizado. Bueno, aquí vamos a poner un tercer constructor. Este se va a llamar de copia. Y todos los constructores pues se llaman igual que la clase. Lo que difiere uno de otro son los parámetros. La idea del constructor de copia es que reciba un objeto de su misma clase. ¿Sí? Entonces aquí, por lo tanto, el parámetro que va a recibir es una persona. Y aquí un nombre de parámetro. Se acostumbra mucho en los nombres de los parámetros que son objetos, poner el nombre del parámetro como el inicial de la clase. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, este constructor va a copiar los atributos de P al objeto que se está creando. El constructor, acuérdense que se ejecuta cuando el objeto se está creando. Entonces, aquí le tienen que pasar no una copia de la persona, le van a pasar una referencia de la persona. No me le va a decir en qué dirección de memoria está ese objeto para extraer la información de ahí, que se está creando. Entonces, lo que tendríamos que hacer es a los atributos que se están asignando, el nombre lo vamos a tomar de el objeto que viene en ese parámetro, que se llama P. ¿Sí? P lo puedo hacer a través de nombre o a través de getNombre. ¿Por qué me da opción aquí al nombre y no solo a getNombre? Ya ven que el nombre es privado, ¿no? Pero como estamos en la misma clase, sí tenemos acceso o sea, aunque P sea un objeto, pero como es de la misma clase de en donde estamos codificando, pues sí me da acceso al atributo directamente. Lo puedo hacer a través del get o lo puedo hacer a través de no. Pues aquí lo hacemos. Luego nombre, no, peso es igual a p punto peso. Aquí le pongo espacio porque la ayuda, cuando le pongo un nombre de variable muy pequeñito, me da otras ayudas. Luego, peso, y luego aquí sería estatura, es igual p punto estatura. Bueno, vamos, me voy a la aplicación en modo consola para probar esto. A ver, voy a poner aquí una raya para que no se confunda con los resultados anteriores. A partir de la raya es lo de hoy, ¿sí? Entonces, voy a copiar lo que había escrito acá. Vamos a crear una copia de María. Bueno, sí, de Pedro. Aquí, creamos una copia
voy a copiar esto. Todo esto, ¿sí? Vamos a sacar la copia de Pedro como lo tenemos ahí y vamos a obtener una copia de María, pero con el constructor de copia, para ver la diferencia. Entonces me regreso para acá y lo copio aquí. Aquí me faltó cerrar un paréntesis. Entonces, dice, estamos obteniendo, me faltó copiar esa línea, ¿no? Me faltó copiar esto. Estamos obteniendo la copia del objeto P, pero sin utilizar el constructor de copia. Así. Ok. Entonces creamos un nuevo objeto y luego copiamos los datos de Pedro a Peter. Vamos a darle salida a Peter. Sería Peter. Pues por ahí una flechita. Y luego ahí sabemos que se va a mandar llamar el método toString del objeto Peter. Vamos a probar. Ah, pero es que este tiene asignado el... A ver, aquí está Pedro Pérez. Este es como estaba creado Pedro Pérez. Peso 73.2, así, ¿verdad? Y vemos que Peter pues ya trae lo mismo que Pedro Pérez. ¿Cómo crearíamos una copia de María sin hacer todo eso? Pues utilizando el constructor de copia. Entonces aquí le diríamos, obtenemos una copia del objeto María utilizando el constructor de copia. Y esto pues lo va a hacer más directo. Vamos a decir, persona Mari es igual a una nueva persona, o sea, va a ser otra dirección de memoria. Y yo aquí tengo tres constructores. Bueno, ahorita no aparecieron. El que agregamos y el que agregamos nos pide un objeto persona como parámetro. Entonces le decimos, le pasamos a Mari, a María. Entonces, aquí estamos viendo cómo se aplica el concepto de referencia. Fíjense, le estamos diciendo, vamos a crear un objeto que vamos a conocer como Mari y va a ser un nuevo objeto, si va a ocupar un lugar en memoria. Y estamos utilizando el constructor de copia, le estamos pasando el objeto María, pero el constructor de copia no lo va a recibir como María. ¿Cómo lo va a recibir? Como P. Entonces, el mismo objeto, P y María no son objetos diferentes, son el mismo objeto. Nada más que en la aplicación se conoce como María y dentro del método se conoce como P, pero es el mismo objeto. Aquí no le está pasando una copia de María, le está pasando la dirección en donde está María. Entonces, cuando nosotros hacemos aquí uso de P, en realidad lo estamos haciendo como si fuera María, porque es el mismo objeto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a checar a ver, vamos a darle salida a María. Al principio puede estar un poco confuso esto, ¿eh? Pero sí es bien importante entenderlo, porque nos evita muchas confusiones y muchos errores. ¿Sí? A ver, entonces aquí lo ejecutamos. Y aquí están los datos de Mari, deben ser los mismos que los de María. Bueno, ahí no se aprecia. María López, 56.8 y 1.62. Pero claro que esto fue mucho más rápido, ¿eh? Porque tenemos un constructor de copia. Ahora fíjense, vamos a poner que yo hago esto. No, voy a poner persona
Habrá otra forma que se les dice a las Marías. Mari, María. Bueno, voy a poner así María. Mariana, que no sé, voy a poner que es igual que María. Mari y Mariana son objetos diferentes, no es el mismo. Lo que yo haga, los cambios que le haga a María, no los va, María es otro objeto. Pero cuando yo hago esto, vamos a ponerlo aquí María, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. Mariana y María son el mismo objeto, ¿sí? Es decir, yo le voy a dar aquí salida a, bueno, María, que al cabo es lo último que se muestra, ¿no? Le voy a dar salida a María. Y le voy a hacer un cambio, pero a través de Mariana. Le voy a decir Mariana punto set, no sé, ¿qué estatura tiene Mariana? Digo, María, ¿qué estatura tiene? ¿Dónde quedaron los datos de María? Aquí está. 1.62. No, ya me medí bien y mido 1.64. ¿Sí? Entonces, igual, set estatura 1.64. ¿Sí? Vean cómo el cambio lo hicimos a través de Mariana, no a través de María. Vamos a darle salida otra vez a María. Antes de ejecutar, les preguntaría, ¿se va a ver otra estatura sí o no? Aparentemente el cambio lo hicimos sobre el, bueno, no aparentemente, lo hicimos sobre el objeto Mariana, ¿sí? Pero Mariana es igual, es lo mismo que María. Es como si yo acá dijera, ¿sabes qué? Bueno, aquí ya no es el caso, ¿verdad? Nosotros tenemos una referencia que se llama Mariana, pero esa Mariana es la misma María. Nada más que tú la conoces como María y yo lo conozco como Mariana, pero es el mismo objeto. Entonces, lo que yo haga con María, lo sabe Mariana, porque es la misma persona. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Dice, los datos de María son los dos últimos, ¿va? Los datos de María son estos, 1.62. Pero le cambiamos la estatura a María, pero a través de Mariana. Y ya me reporta como María y vemos que sí lo cambió. Hay que tener mucho cuidado con las asignaciones de los objetos. Cuando asignamos directamente un objeto, no estamos creando un nuevo objeto. Estamos conociéndolo con otro nombre. Ahora, ¿qué pasaría, ya por último, qué pasaría si, por ejemplo, aquí, a ver, aquí, ahora le voy a decir que Mariana María es igual a new person. Así. Y le voy a salir otra vez a María. ¿Qué va a resultar? ¿Y qué pasó con los datos de María? Se perdieron. Se perdieron, ¿sí? O sea, si yo tengo un objeto asignado a una referencia, ya no le voy a llamar a estos objetos. Bueno, sí le voy a llamar muchas veces porque es muy práctico, pero en realidad no son objetos, son referencias a objetos. El objeto es el que está en memoria. ¿Cómo lo conoces? Como A, como B, como C. Si alguien, por ejemplo, se llama objeto Guadalupe, pues Guadalupe, Lupe, Lupita. Se puede conocer de diferentes formas, pero son referencias nada más. Entonces, aquí nosotros perdimos los datos de María, ¿eh? Porque María ya se le asignó una referencia de otro objeto. Entonces, lo que apuntaba María ya se perdió.
y se perdió totalmente, ya no lo puedo recuperar. Eso se va a la basura. Y así se llama, se va a la basura de la memoria. Y si estuviéramos en C++, nosotros tendríamos que barrer esa basura, tendríamos que limpiarla. Pero en Java, en C Sharp, pues eso ya lo hace el propio compilador. O bueno, en ejecución. Ya los datos que tenía María, pues ya los perdí. ¿Sí? Bueno, aunque los tengo con Mariana, ¿eh? Y una vez que se pierden esa memoria, se va, cuando está en ejecución, hay un recolector de basura de Java en tiempo de ejecución. Entonces va checando la memoria que se va quedando sin utilizar y la va liberando. ¿Sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto de los nombres de los objetos. En realidad no son objetos, son nombres de los objetos. Y nosotros le vamos a llamar referencias a esos objetos. Acuérdense, un objeto puede ser conocido con muchos nombres de referencias. ¿Eh? Bueno. Ahí en ese, o sea, se borra el objeto completamente y se crea uno nuevo. No, aquí no se borra. Mira, le voy a quitar esto de Mariana. Bueno, le voy a poner. Es que sí, aquí lo. Bueno. Pero o sea, quitando simplemente. Mari. A ver, le voy a poner aquí Mari, ¿sí? Es que con María no aplicaría porque todavía no lo perdemos, puesto que tenemos una referencia que la apunta todavía que se llama Mariana. Pero Mari se pierde. No se pierde, la memoria se pierde en este sentido. Por ejemplo, acá. Si yo le digo, por acá, le digo, Peter. Ahorita Peter está haciendo, es un objeto que está siendo apuntado por la referencia Peter. Pero ¿qué tal si le pongo así? Peter es igual a new persona. Si le pongo así, se va a crear un nuevo objeto. Este lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? A ver, voy a poner aquí abajo. Se va a crear un nuevo objeto que se llama Peter. Y entonces esta flecha ya no va a apuntar aquí. ¿Esta flecha dónde va a apuntar? Apuntar acá. Nada más que como es con el constructor por default, ¿qué va a tener aquí? No ID. Lo aquí va a tener 0 y 0. Entonces, Peter ahora ya no está apuntando a este objeto, está apuntando a este. ¿Qué pasó con este objeto? Ya nadie lo está apuntando. Y esa memoria se pierde. Esa memoria, o sea, ya esa es memoria perdida. Porque ya es una memoria sin referencia. Ya nadie la está apuntando. Entonces, lo que les decía es que esta memoria, pues, para que no se desperdicie, pues hay un recolector que va checando la memoria que ya no se utiliza y la va liberando. Pero claro que nosotros debemos evitar esto, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya no sería apuntado por Peter. Sí, les digo, al principio puede ser un poquito confuso, pero poco a poco que vayamos viendo más ejercicios, pues vamos a ir tratando de aclarar todo esto, ¿verdad? Nada más acuérdense, por eso es tan diferente la manera en que se maneja una variable de tipo primitivo y una variable de tipo objeto. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta?